Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Fútbol Base 10. En este episodio contamos con un invitado de talla, es Sergio Piernas. ¿Qué tal, Sergio? Un placer tenerte en el podcast de Fútbol Base 10. Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. Nada, os pongo un poquito en contexto a todos los oyentes. Sergio tiene una biografía muy extensa, una carrera dilatada, así que luego él un poco nos contará su experiencia más a detalle, pero yo para poneros un poquito en contexto os comento su trayectoria profesional. Sergio comenzó en el Getafe, diferentes categorías, tanto infantil, cadete, juvenil, fue subiendo. Luego su siguiente experiencia fue en un club tan conocido como es el Atlético de Madrid, también en categorías juvenil, cadete, también estuvo como responsable de departamento de metodología y llegó a estar también como asistente del filial del Atlético Madrid B. Luego tuvo una experiencia en la Federación de Fútbol de Arabia Saudí, para luego posteriormente volver otra vez al club, al Atlético de Madrid. Luego tuvo otra experiencia que se fue fuera, estuvo en China, si no me equivoco, que fue entrenador del Dalian Yifan. Luego volvió otra vez a estar por tierras nacionales, volviendo otra vez al Club Atlético de Madrid, donde estuvo responsable deportivo de la Academia de Formación, fue director deportivo del proyecto Wanda. Como os he comentado, él nos irá más o menos dando los detalles más importantes. Luego tuvo otras experiencias fuera, estuvo en la Real Federación de Fútbol de Marruecos como seleccionador sub-17, departamento de metodología, programas de desarrollo, y ahora actualmente está otra vez de técnico asistente en la Federación de Fútbol de Arabia Saudí. Espero no haberme equivocado, Sergio, porque la carrera no es corta, muchas experiencias, tanto nacionales, internacionales. Así que nada, nos ponemos ya manos a la obra. Y la primera pregunta: ¿cómo fueron esos inicios en los banquillos? ¿Cómo han sido todas esas experiencias hasta ahora? No, está bien. La verdad que lo has comentado muy bien. Son ya 22 años, creo. Eh, y bueno, pues como casi todo empezamos jugando y nada, llegamos a cierta categoría. Luego, bueno, yo tuve también como en esas etapas, pues bueno, varios traslados en las ciudades por temas de mis padres y tal. Y viví en Barcelona, en Córdoba y luego me trasladé a Madrid. Y bueno, digamos que había jugado hasta tercera división algunos pasos, y cuando me traslado a Madrid ya a estudiar INEF, pues bueno, ya había obtenido el nivel 1 en Córdoba mientras jugaba y tal, y digamos que ya estaba en mi cabeza siempre el hecho de entrenar porque me gustaba mucho. Y bueno, ahí tomo una decisión viendo tampoco que mi carrera no iba hacia el fútbol profesional como jugador, que era lo que yo pretendía. No me llamaba tanto jugar en categorías como tercera, preferente, siempre me llamaba mucho el fútbol de élite. Y bueno, viendo que como jugador pues no estaba la cosa fácil y no pintaba bien, pues me traslado a Madrid a estudiar INEF y ahí pues tomo la decisión de empezar a entrenar. Me surge la oportunidad por un compañero de entrar en el Getafe, allí en la escuela, en un alevín y tal, y ahí comenzamos. Y bueno, a partir de ahí pues completamos los cursos de entrenador en los años posteriores y nada, y en el Getafe de prolongada, donde voy pasando por diferentes categorías: alevín, infantil, cadete y juvenil, división de honor. Y nada, pues ahí pues es una primera etapa, digamos, de aprendizaje, donde digamos que confirmo mi decisión de querer dedicarme a entrenar, por supuesto, en esas etapas compaginándolo con otros trabajos, con de profesor y en institutos, en colegios y bueno, pero a partir de ahí digamos que ya fueron unos inicios que no se han cortado hasta el día de hoy y hemos seguido en el mundo. Y como curiosidad, Sergio, normalmente todos
recordamos los inicios que nos marcan a lo mejor experiencias, aprendizajes que nos van curtiendo. Pues estás hablando de 22 años que son muchas experiencias, aprendizajes que te van marcando, vas progresando, evolucionando como persona, como formador, entrenador. ¿Qué recuerdas o qué destacas más para entrenadores que empezamos, que empiezan en etapas inferiores? Porque el otro día comentaba con un compañero, recuerdo que hablábamos y le dabas mucha importancia con quién te rodeabas. Es decir, tener pues no tanto ego, no tanto a lo mejor esa prisa, tener un poco más de paciencia, a lo mejor empezar de segundo, juntarte con alguien que tenga más experiencia, que haya vivenciado mucho más el fútbol, lo haya vivido, que conozca más la metodología, la pedagogía y tal. ¿A ti qué es lo que más te marcó o qué aconsejas más a la gente que empieza, sobre todo, por ejemplo, también en academias que pueden ser de élite, como has estado tú, como Getafe, Atlético de Madrid, selecciones de un gran nombre y demás? Sí, creo que has dado en un punto clave. Se habla mucho del haber sido jugador para ser entrenador, pero bueno, todo va encaminado a las experiencias, ¿no? Uno puede tener experiencias como jugador de élite o haber estado en vestuarios, que creo que ya te da una riqueza en ese sentido. Diferente sí, pero ya te da. A partir de ahí, las experiencias como entrenador, pues creo que hay dos caminos. Uno, las que vas viviendo tú por ti mismo, los errores que vas cometiendo, los aciertos, las experiencias que te va. Otra, que es una fuente inagotable, que es la de gente que te puede aportar, que las ha vivido él y te las puede transmitir. Entonces, bueno, rodearte, estar cerca de toda esta gente y compartir ese tiempo y no irte a entrenar y encerrarte en casa y ponerte con lo tuyo, pues creo que es mucho más enriquecedor pues el hecho de conectar con gente, trasladar experiencias, debatir y compartir todo eso. Yo recuerdo, ya que me preguntas así directamente, en Getafe eran otras épocas, apenas pues apenas estaban empezando, era de otra manera y yo me acuerdo de que no había departamentos que era muy autodidacta. O sea, yo era de ensayo-error, de imaginar, plasmar, realizar y ver si salía o no salía en los entrenamientos de cada día y ir mejorando cada día. Pero había poco flujo, digamos, poco flujo dentro del club, poca comunicación, poca guía en el departamento de metodología, ya que no había en esa época. De Madrid, pues claro, fue un cambio muy grande, porque a nivel de club había un desarrollo en el que había entonces mucha más distancia de la que seguro puede haber ahora entre club grande y club pequeño. Entonces Getafe estaba en segunda B. Y ahí, claro, te empiezas a relacionar con gente con muchísima más experiencia, con unas vivencias muy importantes y ahí te das cuenta de que, bueno, de todo el margen de mejora que hay bueno, que lo que estabas haciendo era una construcción propia de entrenamiento y que, bueno, no había ido mal, pero bueno, el margen de aprendizaje era muy grande. Entonces creo que es eso, que el flujo de experiencias, bien que vivas o bien que te puedan aportar, creo que es una fuente buenísima de aprendizaje, ¿no? Sobre todo lo que comentas de llegar a lugares, rodearte de personas que estén por encima tuyo, de decir, hostia, pues yo pensaba que sí que sabía, pero no sabía tanto como parecía y esta gente está a 4 o 5 escalafones por encima mío y eso es lo que te hace crecer y ir evolucionando y aprendiendo y sobre todo el ser autodidacta, como comentas, el formarte cada día, rodearte de gente mejor que tú, eso al final nos hace crecer muchísimo. Te da mucho. También tengo, no como anécdota, sino como vivencia, cuando me fui a Madrid, pues compartí piso en INEF y bueno, siempre con gente, me empecé a relacionar con gente de fútbol y yo como había empezado a entrenar muy joven, pues mucha de la gente que me rodeaban eran jugadores y algunos de ellos pues profesionales, ¿no? En Alcorcón, Leganés, Atlético de Madrid. Entonces, claro,
siempre cada día, a la comida, a la cena, pues se hablaba mucho de fútbol. Entonces, desde la perspectiva de jugador, pues ibas absorbiendo muchísimas experiencias de vestuario, de entrenamiento, de gestión, desde el punto de vista jugador. Y bueno, digamos que todo te va sumando y si tienes la oreja abierta y las puertas abiertas, pues vas creciendo. Sin quererlo incluso vas creciendo, sin darte cuenta. Así es súper, súper importante la capacidad de escucha, de saber escuchar y atender mucho a lo que dicen los demás, sobre todo los que tienen más experiencia y la mochila más llena de aprendizajes. Genial, Sergio, como hemos comentado, tienes, vuelvo a repetir, una gran experiencia, una gran trayectoria dilatada. Has pasado por diferentes etapas, tanto pues alevines, infantiles, cadetes, juveniles. Para también entrenadores a lo mejor que están ahora en categorías más inferiores, fútbol 7, fútbol 8, dependiendo de la comunidad autónoma lo que se practique, y fútbol 11 y demás. ¿Qué grandes diferencias has podido observar tú entre unas etapas y otras, donde hay más que focalizar, que a grandes rasgos, qué es lo que marca más la diferencia entre unas etapas y otras? Y conforme nos vamos acercando ya más al alto rendimiento, como pueden ser juveniles o equipos filiales. Bueno, igual que te he dicho antes, pues creo que, bueno, yo el fútbol base siempre, bueno, siempre no, pero he estado bastante relacionado en los clubes que he trabajado, a pesar de que en 2012 o desde 2012 pues ya, digamos, me he involucrado más en el fútbol profesional. Pero bueno, por ejemplo, la última etapa en Atlético de Madrid, pues sí estuve de supervisor ahí en la academia. Y bueno, el primer cambio es en cuanto a la evolución, ¿no? A la evolución de las categorías inferiores, cómo ha ido evolucionando en quizá la última década, que no descubro nada con la calidad del formador que hay bueno, sobre todo en España, ¿no? Hablando en España, pues que hay una calidad de formación que permite al jugador adquirir unos conceptos de una manera muy temprana y entender el fútbol muy bien. Y eso se transmite y cuando llegan hoy en día ya a ciertas etapas, pues ves que puedes hablar un vocabulario o dar un mensaje que quizá hace 15 años pues no entendían nada de lo que estabas hablando. Y ahora pues puedes hablar de tercer hombre, de espacios libres, no sé, de cualquier salida de balón, que el jugador que ha trabajado un poco, que ha estado con un formador, con ciertos conocimientos, lo adquiere muy rápido. Ayer precisamente me hacían una entrevista aquí en Arabia para la zona del Golfo de que por qué el jugador con Ansu Fati, Gavi, todos estos jóvenes que están irrumpiendo ahora, que cómo tienen esa capacidad de adaptación tan rápida y aquí es imposible de conseguir, ¿no? Entonces, bueno, manejábamos ciertos criterios que consideramos que hay gran diferencia entre lo que es la formación allí y aquí. Entonces, bueno, por un lado veo eso, ¿no? Que estamos haciendo a los jugadores cada vez más inteligentes en ese sentido. Y por otro lado, que es una cosa que creo que se debate bastante hoy en día, se está corriendo un poquito el riesgo pues de encorsetarlos demasiado, ¿no? De darles demasiado en edades tempranas demasiadas pautas. Entonces, bueno, ¿dónde está ese límite o ese momento en el que hay un buen balance entre darle la libertad al jugador para que tome sus propias decisiones, para que se divierta, para que desarrolle todo eso que le pasa por la cabeza y ese talento lo pueda desarrollar un poco más con libertad, a dónde ya lo vamos redirigiendo ese talento hacia un comportamiento táctico, hacia un plan de partido o tal? Entonces ese balance creo que es muy importante para que una vez que el jugador ya no hemos interrumpido ese poder creativo que puede tener o hemos dejado que todo lo que podía desarrollarlo, le hemos ayudado a que lo desarrolle, pues que lo ponga al servicio del equipo, ¿no? Ahí creo yo que está un poco la clave. Entonces, si me pides consejo, que no soy de dar consejos, por supuesto, y más de escucharlos, pero sí que tener en cuenta todos esos factores, ¿no? Decir, oye, ¿cómo es este jugador? ¿Cómo es este niño? Vamos a dejar que
sea, no vamos a coartarle demasiado de las cosas que le gusta hacer, vamos a permitirle el error, por supuesto, vamos a permitirle el error y vamos a explicarle por qué el error, pero bueno, vamos a dejarle que por él mismo se pueda ir formando y entendiendo. Y creo que es un proceso que debe ser coherente para que ya en una etapa de juveniles él ya pueda poner al servicio todo eso al servicio del equipo. Entonces, bueno, no sé, hay muchas situaciones que he podido vivir en canteras con jugadores que son ahora de élite. Pues no sé, con Coque, con Morata, con Oliver Torres, con Saúl, de muchos momentos y me acuerdo que hace, pues la última etapa que estuvimos en el Atlético, se decidió hacer un estudio de qué cosas se habían hecho bien con esos jugadores para que tengan ese recorrido y esa estabilidad durante tantos años en el fútbol profesional, ¿no? Y bueno, ahí se sacaron algunas conclusiones que tú dices, ¿no? Pues que hay que tener en cuenta para la base, para los entrenadores de base. Qué bueno. O sea, por ahí un poco, ¿no? Sobre todo eso, al final en etapas más primarias, verdad que pues eso, que tengan más autonomías, que sea un descubrimiento del juego por su parte, sobre todo que sean ellos los protagonistas, nosotros presentarles ahí las reglas del juego y un poco que ellos ya exploren y se diviertan y jueguen y demás, y poquito a poco como vayan quemando etapas y vayan subiendo, pues ya haciéndolos más conscientes, más que vayan entendiendo cada vez más la lógica de por qué las cosas y demás. Más o menos sería esa evolución, ¿no? Sí. De acuerdo, ahí la situación. Uh-huh. Fenomenal. A veces nos puede, ¿no? Y vas a campos así de fútbol base y es verdad que a veces dices, joder, no se le está dirigiendo demasiado al chaval y bueno, es verdad que hay que llevar un orden, hay que respetar ciertas situaciones, pero oye, vamos a darle unos pequeños objetivos en edades tempranas y a partir de ahí ya iremos, ya habrá tiempo. Muchas veces nos falta la paciencia esa, en vez de presentarles a ellos esos objetivos a corto plazo que sean alcanzables y sean pequeños retos para ellos, al final muchas veces cogemos nosotros el protagonismo y al final lo que tú comentas, estamos en un boom de entrenadores, de niveles, de tal y cual, y muchos entrenadores en fútbol base queremos ahí ser los protagonistas y les estamos equivocando y le estamos quitando el disfrute a los más pequeños. Genial, Sergio. Y en cuanto, como has sido responsable de metodología en diferentes clubes y demás, ¿cómo organizabas o cómo organizas más o menos la metodología? ¿Qué le das más importancia para llegar al jugador, para que el jugador luego sea autónomo, sea consciente, entienda las cosas, el por qué y qué tipología de tareas puedes usar así a rasgos generales? ¿Qué crees que tareas pueden ser ricas y buenas para que los jugadores luego lleguen a ser autónomos y disfruten del proceso sin tener que estar el entrenador ahí detrás de ellos explicándole todo al detalle? Bueno, la verdad que los departamentos de metodología pues son mundos amplios. Bueno, en los sitios donde he estado o donde he aportado dentro de este departamento, pues primero tienes que saber, lógicamente, la filosofía del club, si hay una identidad, lógicamente, y no llegar ahí a cambiar los principios, digamos, y eso es, digamos, la base del comienzo, ¿no? El respeto a la identidad como club. Y luego, bueno, pues también, además de la identidad, pues saber si es un club en el que quieres formar para vender. Hoy en día, que digamos que está todo mucho más enfocado a este tipo de situaciones también, o es un club que está más obsesionado en formar para la participación y para que los jugadores luego lleguen al primer equipo, porque yo creo que hay un matiz que puede variar bastante, ¿no? Porque si es de la segunda forma, que los jugadores se forman para llegar al primer equipo y para que el jugador sea capaz de asimilar la identidad que hay en ese club, pues creo que
tiene que haber un rigor más enfocado al modelo que haya en el club de juego, a los conceptos que se tratan de transmitir. Más allá que si hay clubs que, bien porque acaban en juveniles, que hay muchos y luego los mandan a otro club, o bien porque lo que les interesa es hacer negocio y venderlos, pues ahí lo que potencian, lo que igual se puede enfocar un poco más es a potenciar al jugador de una forma más individualizada. Entonces, bueno, creo que es importante manejar ambos aspectos, el desarrollo del jugador en el aspecto individual y luego en el conceptual a nivel de club y a nivel de modelo. Entonces, bueno, creo que cuando llegas a un club debes tener claro un poco cuál es la idea y a partir de ahí, pues proponer un desarrollo de ambos. Entonces, bueno, como hemos comentado antes, y por no, tampoco, como esto es bastante extenso, pues dependiendo de las diferentes etapas, pues te vas enfocando, hablando de lo técnico-táctico, digamos, en unos aspectos. Por supuesto, desde mi punto de vista, los aspectos técnicos no deben parar nunca, no deben parar nunca. Y los aspectos tácticos, dentro de empezar con lo que hablamos un poco antes, de ese descubrimiento guiado de situaciones que se dan en el juego, pues a partir de, vamos a llamar un poco la etapa cadete, a partir de ya te digo que hay jugadores que son muy inteligentes, que los ves infantiles y ya te hablan de una manera y ya comprenden muchas cosas, si le quiero dar importancia a algo, es a situaciones aplicables, ¿no? Que dentro de las tareas que tenemos en un club, pueden ser posesiones, técnicas colectivas, técnicas individuales, a mí las que más riqueza o más importancia le doy es a las que llamamos aplicaciones, que son todas aquellas tareas que tú creas, que tú realizas, o el propio club ya tiene un poco instauradas en el resumen de tareas, que son aplicables al juego. Entonces, a partir de ahí, pues hay muchos matices que le puedes dar a la tarea, pero bueno, que son, pues que respetan luego estructuras que se dan en el partido, respetan posicionamientos de jugadores, respetan ritmos y velocidades que tú le puedes o le quieres dar en las zonas del campo. Bueno, un poco así, ¿no? De forma muy, muy general, lógicamente, te respondo, pero sí que me parece que debemos enfocar todo en ocurrir, en mayor o menor medida. Me ha venido a la cabeza justamente el otro día he escuchado a un entrenador que planteaba un juego de posición, era, si no recuerdo mal, era un 4 contra 4 más 3 comodines, y el comodín decía, pero entre los comodines nos podemos pasar, y él le dijo, es que tú en un partido tienes prohibido pasársela a alguien, y decía, no, digo, entonces, ¿para qué vas a tener prohibido pasar al comodín? Vengo a decir lo que está diciendo de respetar, es decir, la lógica del juego, no poner, a lo mejor muchas veces ponemos normas que luego, a lo mejor, a ver, en un contexto pues te pueden servir, pero muchas veces ponemos normas que a lo mejor ya son instauradas de decir, no, pues para puntuar hay que hacer 15 pases, o para no se puede jugar con comodines, o cosas así que al final son cosas que luego en el partido no pasan, porque a lo mejor si tú tienes un pase interior al comodín que está en el centro, que te va a servir para progresar porque no se la vas a dar. Es decir, es a lo que viene, a lo que dices tú, de ir respetando, pues no sé, normas, pases, ritmos en ciertos tramos o lo que sea, que muchas veces planteamos tareas y ponemos reglas de provocación que luego, en vez de ayudarnos a nosotros, no, a los jugadores, en vez de ayudarles a comprender el verdadero objetivo que buscamos, le mareamos más la cabeza, ¿verdad? Sí, sí, es así. Y mira que debatiendo mucho sobre las reglas que se ponen así en los ejercicios, pues la verdad que yo a medida que he ido pues eso, entrenando, pasando los años, las he ido reduciendo. Pongo algún condicionante en las normas, incluso a nivel profesional también. Bueno, por poner un ejemplo, con los chicos en formación, vamos a trasladarnos otra vez a esas etapas cuando decimos 2 toques. Sí. Es verdad que se consiguen cosas con 2 toques, es verdad que le provocas que
que tenga esa agilidad o esa reacción rápida a perfilarse a lo mejor y luego encontrar una solución, pero pues no la hay la solución. Ha controlado fenomenal y no la hay. Y al día siguiente le estamos diciendo, no, conduce para atraer y generar espacios y es mejor que atraigas a un rival porque hoy en día si no, no desordenas y tal y cual. Entonces, vale, luego hay que discriminar cuándo juego rápido y cuándo no, pero bueno, aprende a discriminar, prefiero que lo aprendas a discriminar sin obligarte. Eso es. Y equivocándote y con la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo así pequeño, pero que nos sirve para dar un ejemplo de cuando ponemos una regla, pensar bien el por qué, el para qué, y si a lo mejor consideramos que hay otra forma de aprenderlo más natural, ¿no? Entonces, bueno, son cosas, ¿no? Sí, no, es súper sencillo, pero es que lo ejemplifica perfectamente al final. Si lo desnaturalizamos y a lo mejor le creamos mucho más lío, por decirlo de alguna manera, al futbolista y no estamos ayudándole que de hacerlo de una forma más natural. Genial, Sergio. Y aprovechando que has tenido y sigues teniendo en la actualidad experiencias fuera de España, ¿qué nos puedes contar acerca de esas experiencias en cuanto a nivel personal, de adaptación a culturas, contextos de clubes y demás, que has comentado un poco por encima con la metodología? Y a nivel de fútbol, pues nivel de futbolistas, de cómo puede cambiar de estar en España entrenando en una cantera a irte fuera y estar en un contexto de selección y demás, cómo puede variar el día a día y cómo puede variar ese trabajo del formador, entrenador. Bueno, pues a ver, han sido ya varias experiencias, creo que esta es la quinta fuera. Yo en 2012 pues no había salido nunca y venimos un grupo de españoles a Arabia Saudita, venimos 8 españoles a trabajar aquí en la federación y a instaurar una manera de trabajar, un modelo de trabajo y a intentar, pues eso, desarrollar un poco a todos los niveles el fútbol aquí en Arabia. Entonces, bueno, viene López Caro como líder y como cabeza visible y bueno, trasladándonos un poco a lo que comentabas, pues venimos 7 personas que casi no nos conocíamos entre nosotros, del Mallorca, del Málaga, del Atlético de Madrid, de diferentes clubes, que él fue captando y fue también una etapa de aprendizaje en esos 3 años primeros, pues importantísimo por lo que hablábamos antes, ¿no? Por el intercambio de experiencias. En mi caso, bueno, yo era el más joven del grupo y me pude enriquecer también de muchísimas experiencias de los compañeros. Bueno, me acuerdo que en 2012 pues cojo la selección sub-19 de Arabia Saudita y bueno, venía de entrenar varios años a juveniles. Entonces, bueno, intenté pues eso, trasladar mi experiencia en esas etapas y aquí a un contexto de selección que es bien distinto. ¿Qué ocurría? Pues que aquí decidimos jugar de una manera, todas las selecciones, pero la creamos nosotros mismos y, lógicamente, es muy diferente que te den los jugadores a poder escogerlos tú dentro del país. Entonces, bueno, la primera diferencia fue pues que aquí empezaban a competir o empiezan a competir incluso a día de hoy con 15, 16 años. Entonces, claro, cogíamos los jugadores, en mi caso, sub-19, aunque están en academias desde los 12, 13 años, pero son a competición, entrenan un poco más lo que puede ser a nivel lúdico que a nivel competitivo. Y bueno, la verdad que se formó un grupo de jugadores, una generación muy bonita, en mi caso, en mi experiencia, creo que los compañeros hablarían parecido, y empezamos a trabajar con ellos, con la suerte de que aquí le daba mucha importancia a la selección y pude estar 6 meses de forma continuada con este grupo de jugadores que digamos que estaban en el salto previo al fútbol profesional. Entonces, con la preparación de una Copa de Asia que había para ver si se podía clasificar para el Mundial, pues estuvimos de país en país, de torneo en torneo y en dinámica de club. Entonces fue muy similar a entrenar, no una temporada entera, pero 6 meses con
con un club, con jugadores escogidos y que se produjo una sinergia muy importante, porque siempre nos enfrentamos al tema de la comunicación, al tener que tener un traductor al lado, sobre todo en estos países, que no puedes transmitir en inglés pero se produjo una conexión muy, muy buena, muy interesante y la verdad que fue súper, súper enriquecedor. Esos 6-7 meses fue una experiencia buenísima. Diferencias va sobre eso, ¿no? En cuanto al enfoque, ya te digo que lo pude enfocar en una dinámica de club, o sea que ahí no hice diferencias. Posteriormente ahora te cuento alguna experiencia que sí ha sido diferente. Y a la base, pues sí que te dabas cuenta que a lo mejor pues entrenamientos más complejos transmitir algunas cosas un poco más básicas y empezar un poco pues, desde unos conceptos más básicos. Luego a nivel competitivo, pues la verdad que se dieron unos resultados muy buenos. Por eso fuimos al COTIF a competir con Argentina, Japón, España y bueno, y varios torneos internacionales, pero ese torneo fue como una buena medida a ver lo lejos que se estaba de esas selecciones, ¿no? Y bueno, ya no a nivel de resultados que se dieron buenos, sino a nivel del juego, no se vio que se podía estar cerca de ellos y se compitió muy bien. Entonces, bueno, a partir de ahí, pues me acuerdo que sale Fran Rijkaard de aquí de la absoluta y López Caro coge la selección absoluta, además de la dirección deportiva y pues subo con el de segundo entrenador y estuvimos 2 años aquí en la selección absoluta y ahí fue, digamos, mi primera experiencia con jugadores profesionales y bueno, esa experiencia eso ya sí que es muy diferente porque ya tienes muy poquitos días para trabajar, tienes que ir muy al grano, mucho seguimiento de fútbol, pero lo que es el trabajo diario, pues lógicamente está muy lejos de lo que es un club. Aprendizaje infinito con Juan Ramón, infinito. Trabajo conceptual, transmisión, bueno, y el grano de las cosas, aparte del agradecimiento, pues el aprendizaje fue infinito y de los compañeros que nos rodeaban, ¿no? Que también habían tenido muchas experiencias. Y bueno, apareció club, estuve en China también, que fue bastante curiosa la experiencia y pude conocer el perfil de jugador chino más robotizado, más lo que no queremos que lleguen a ser aquí con tanto concepto. Ahí está, pero esperando a que les indiques tú lo que tienen que hacer en todo momento, imagino, ¿no? Interesantísimo, interesantísimo porque por un lado no tenían la creatividad. Bueno, yo creo que a nivel social incluso y a nivel familiar está muy jerarquizado todo y es ordeno y mando y a nivel de fútbol se transmite, ¿no? Entonces, lógicamente tú ves un partido de la Liga China o de la selección china, bueno, la selección porque han nacionalizado ahora unos cuantos de fuera y bueno, ves muy poquitas acciones creativas en un partido, ¿no? Y por otro lado era impresionante el poner un plan de partido en la pantalla y en muchísimas situaciones parecen automáticos. Bueno, lógicamente lo habías trabajado un poco durante la semana, parecen robots. O sea, se ponían así a escuchar la charla de partido y tal cual. Y ahí lo hacían, ¿no? Era súper curioso, sobre todo a nivel profesional, porque los chavales a veces intentan más y tal, y están como mucho. Allí era, pues eso, si el míster lo dice, para adelante. Y era muy, muy curioso en ese sentido. Y bueno, pues eso, he estado también en la selección de Marruecos. Ahí tuvimos en un proceso que había que ser de sub-17 a sub-20, lo que pasa es que luego cambió toda la infraestructura por dentro y no continué. Y bueno, de Marruecos también se puede hablar mucho porque es un país con un potencial impresionante, porque los marroquíes están por todas partes. Y hay 2 perfiles de jugadores, que es el perfil local, digamos, el jugador que nace allí, crece allí
y juega allí y compite allí, que ahí es un jugador con una... Hablo de los mejores, hablo de un talento alto, de una capacidad física alta, pero con muchas carencias en el nivel intermedio de competición. Una vez que te bajas del nivel 1, digamos, de los mejores, pues luego vas a buscar más jugadores y te falta, ¿no? Y te falta. Y son jugadores con unos perfiles muy buenos. ¿Qué ocurre? Que te vas al Ajax, a Holanda, y está lleno de marroquí holandés. Te vas a España y en todos los clubes hay marroquíes con posibilidad de jugar en la selección. Entonces, bueno, ahí decidimos intentar formar la mejor selección sub-17 que se hubiera hecho nunca, la mejor generación, y fuimos a todos los clubes de élites a buscar ese jugador que tenían, que es mitad marroquí, mitad inglés, mitad marroquí español, pero que puede jugar con la selección. Y fue todo el tiempo del coronavirus también, pero lo hicimos. Y la verdad que se formó una generación muy interesante y luego la mezcla, ¿no? Y mezclar los 8 o 10 de allí con los 15 o 20 que finalmente cogimos de europeos, pues se formó también ahí una situación. Y ahí ves la gran diferencia también, cuando trabajas con ellos, cómo han crecido unos a nivel conceptual y cómo los otros que vienen del Ajax, del Barça, del Atlético de Madrid, de la Real Sociedad, del Chelsea, cómo tienen todo mucho más adquirido, ¿no? Y se producen situaciones muy interesantes cuando ya los tienes unos periodos de 1 a 2 semanas de la absorción, ¿no? De cómo se integran rápido y cómo el que a lo mejor no ha trabajado de esa manera rápidamente, ¡boom!, salta a otro escalón, ¿no? Porque como que tiene las condiciones, pero no le han dado el trabajo, ¿no? No le han dado la posibilidad de desarrollo al máximo, o sea, y es muy interesante. Y Marruecos, la verdad, que es un país con un potencial espectacular. También. Y bueno, no sé, son tantas cosas que se me cruzan ahí. Atlético de Madrid, luego estuve un año también ayudando en el análisis al primer equipo también de rivales, a la vez que hacía la supervisión de la academia. Y bueno, pues los enfoques, que era la pregunta, digamos, por dónde ha empezado todo, el enfoque creo que es saber dónde estás, con quién estás, antes de ponerte a trabajar y marcar bien unos objetivos, ¿no? Marcar unos objetivos que sean reales. Al final, no, vienes aquí y aquí pasa mucho en Oriente, ¿no? No, queremos jugar así o queremos un entrenador español para que la época aquella de España ganaba todo. No, esto lleva un proceso que a lo mejor son 20 años, las academias de España. O sea, no se trabaja igual en Valencia, Villarreal, Barça, Atlético de Madrid, tal. El primer escalón, vale, pues a lo mejor el progreso ha ido, pero fue Labrada, Leganés, Alcorcón, la DAM, te vas a clubs de segundo escalón y han como 10 años. Y es por la calidad del formador, pienso, es por la calidad del formador y es lo que te vengo a decir que eso lleva un proceso, que la inmediatez, bueno, sobre todo en fútbol base, creo que no existe. Estás escuchando el podcast de Fútbol Base 10, el lugar en el que hablamos de la iniciación a tu deporte favorito. Pues así es, Sergio, como dices tú, al final demandan muchos entrenadores nacionales de otros sitios porque ven el éxito que ha tenido la selección española, el juego tan bueno que ha desarrollado y demás, pero como comentas, eso al final viene de muchos años de una formación muy, muy, muy atrás, de dedicarle mucho tiempo a largo plazo y el corto medio placismo en el fútbol y en la formación no es algo que augure buenos resultados y hay que tener paciencia con los chicos y ser unos buenos formadores y crearles a los chavales contextos que al final ellos por ellos mismos fracasen, fallen y con eso conlleve el aprendizaje y nosotros intentar guiarles un poquito por ese camino y que se vayan alineando con el objetivo. Vale, Sergio, hemos hablado un poco de tus experiencias, de
de un poco la metodología, alguna tipología de tareas, cómo podemos ayudar a los chicos y no marearles en cuanto a objetivos y demás para que ellos entiendan lo que buscamos en tareas y demás. ¿Qué nos cuentas un poco de tu cargo actual ahora en Arabia Saudí? ¿Nos cuentas un poquito más o menos en qué consiste tu rol de técnico asistente y cómo estáis afrontando ahora de cara al año que entra, las competiciones que se os avecinan y demás? Pues sí, bueno, en mi segunda etapa, ya hemos comentado la primera, que estuve de seleccionador sub-19 y 2 años de asistente en la absoluta, y ahora, pues cuando terminé en Marruecos, pues se volvieron a poner en contacto conmigo, porque justo fue cuando acabaron las Olimpiadas, y el equipo de Arabia Saudita pues había hecho un buen papel, no solo llegando a las Olimpiadas, sino que le tocó el grupo de la muerte con Brasil, Costa de Marfil y bueno, no ganaron los partidos, pero se compitió bien, pero fue como un impulso a seguir trabajando de una manera incluso más desarrollada. Entonces, por lo que me cuentan, pues hubo aquí un análisis de la situación y entonces es cuando me llaman para empezar a preparar y a desarrollar y a trabajar con esta generación nueva, preparando para las años en París. Y bueno, hay 2 copas de Asia por medio, copas del Golfo, que aquí también se les da bastante importancia, y bueno, y la clasificación para las Olimpiadas. Entonces, la propuesta es trabajar con la sub-23. Ahora mismo tienen en las categorías sub-23 hacia abajo, pues el técnico principal lo ostenta un saudita, digamos, un entrenador saudita. Y en el caso de la sub-23, ¿qué ocurre? Que este entrenador pues, había sido asistente en aquella sub-19 de 2012 mío. Y bueno, tanto la federación que ya proponen trabajar mano a mano con esta generación, estar con bastante responsabilidad dentro del grupo, tanto a nivel organizativo como en las concentraciones. La verdad que lo asumo y así está siendo. Llevo ahora 3 meses y nada, desde el primer momento pues estamos ahí trabajando con esta generación, haciendo seguimiento e intentando formar un grupo que sea muy competitivo y que pueda llegar lejos tanto en las Copas de Asia como si es posible, pues volver a competir en las Olimpiadas, que sería fantástico. Entonces, bueno, ya dentro de la trayectoria mi enfoque ya va más hacia etapas de fútbol profesional y creo que ahora mismo, pues, digamos, me gustaría estabilizarme en estas etapas con el jugador profesional, bien sea como primer entrenador, como ahora mismo estoy de asistente, pero con las responsabilidades que he asumido. Y bueno, ahí estamos afrontando los retos. Hemos pasado ya la clasificación de la Copa de Asia, que acabó la semana pasada. Ya nos hemos clasificado para la fase final. Y nada, y ahora en enero pues tenemos una Copa del Golfo. Y se trata de eso, de ir formando este grupo, de competir, consolidarlo. Son todos jugadores que están jugando aquí en primera división y bueno, hay que, digamos, cohesionar ese grupo y formarlo para que sean capaces de dar un buen rendimiento en estas competiciones. Entonces, bueno, estoy contento. Es un país que conozco, que ya pues, he estado aquí, ahora van 5 años si sumamos todas las etapas. Y bueno, a nivel de adaptación, pues me es muy sencillo también. Estoy en una ciudad que es de las buenas, digamos aquí, de las abiertas, de las más abiertas y de las más internacionales, y me resulta sencillo. Ya había vivido también en esta ciudad, porque también vine en una segunda etapa a entrenar un club de aquí de primera división, y es una ciudad, la verdad, que bien, la gente muy bien, y no sé, me siento cómodo en ese sentido, en el día a día, me siento cómodo. O sea que recomiendas, supongo,
al 200% a la gente que tenga oportunidad de tener una aventura fuera de territorio nacional y cambiar de aires, probar nuevas culturas, nuevos contextos, para así crecer tanto como persona como profesional a hacerlo, ¿verdad? Yo sí, como profesional sí. Creo que te enriquece mucho y que afrontas contextos y sales de situaciones que los tienes muy asimiladas o que vas muy cómodo, entre comillas, al trabajo. Y aquí pues tienes que tener en cuenta, aquí o donde sea, vamos, en las experiencias en el extranjero, pues se abren un montón de factores que en casa pues no hemos tenido en cuenta. Lógicamente tienes que tener en cuenta el aspecto personal porque también tiene sus condicionantes y tienes también que ver que compensar no te va a compensar nunca porque te alejas de tu entorno, de tus entornos y de tus cosas, pero sí que te enriquece y que te puede dar luego un trampolín también para otros mercados también. Así es. Yo sí creo que es una buena opción siempre que no pongas en riesgo, digamos, otras situaciones personales. Y que es muy bonito luego cuando estás dedicándote profesionalmente a lo que te apasiona. La verdad es que si se puede dar el caso, aunque sean a unos cuantos 1000 kilómetros de casa, siempre es algo que te llena de energía cada día para seguir trabajando y luego, como tú comentas, siempre seguro que te da esa oportunidad si tú te exiges y tu trabajo es bueno a diario, día a día, seguro que te salen nuevas oportunidades cada vez más cerca de casa y poder seguir disfrutando de lo que te gusta. Y a nivel cultural también aprendes mucho porque estamos en una cultura europea, pues eso, muy aquí pues también pues ya no a nivel religioso, que lo enfocan mucho desde la religión, pero a nivel social y a nivel de la importancia de las cosas del día a día, pues intercambias muchas experiencias y aprendes cosas, igual que ellos pues, supongo que aprenderán cosas de otras culturas, pues nosotros también aprendemos cosas y es muy interesante, la verdad que es muy interesante. Vale, Sergio, y para finalizar ya la entrevista de este episodio, dinos 2, 3 consejos que te gustaría que al Sergio que iniciaba su andadura cuando estaba en Madrid, en Getafe, le hubiesen dicho. Le hubiesen dicho, pues mira, pues Sergio, para ser entrenador de fútbol, para estar dedicándote a este mundo del fútbol, ten en cuenta esto, o sigue estos principios, o intenta moverte por esto, que nunca te falte esto. ¿Qué recomendarías, qué aconsejarías a sobre todo los que se inician con esas ganas, esa motivación y esa ilusión por ser entrenadores y poder estar el día de mañana dedicándose profesionalmente al fútbol? Bueno, pues voy a dar los consejos porque es como si me los diera a mí mismo, si no. Pero bueno, lo primero que aunque yo la tenía desde joven el fútbol profesional en mi cabeza, creo que estuve pues esos 10, 12 años de formación en fútbol base, que no quiere decir que si me hubiera salido antes la oportunidad, claro que la hubiera cogido, pero no, el no tener la prisa excesiva por dar saltos, porque cada día de entrenamiento luego te va a servir. Entonces, no tener una prisa excesiva para la gente que... Primero, saber dónde quieres llegar, lógicamente, ¿no? O dónde tú crees que puedes aportar más al fútbol. Pero bueno, suponiendo un poco mi caso, pues eso, no tener excesiva prisa por llegar a sitios que a lo mejor no están lo suficientemente preparados. Eso creo que por un lado es importante. Por otro lado, creo que respetar, ¿no? Ya no solo el proceso, sino a las personas que están en el mundo del fútbol, ¿no? Porque se discute mucho también que si el jugador, que se le dan rápido los equipos y tal. A ver, esto es un pastel y hay para todos, ¿no? Digamos, hay para todos. Entonces, el jugador es el que nos da la posibilidad también a los entrenadores que no hemos sido jugadores de élite de llegar. Entonces,
hay que respetar mucho el perfil de cada uno, ¿no? Entonces, bueno, si no lo aceptas, pues lo vives como más complicado el llegar, ¿no? Si no, enriquecerse de todo eso creo que es más interesante. Entonces, respetar tanto al que tienes al lado como al que va por el que tiene una experiencia, llegas a un club y tiene una experiencia de 10, 15 años y tú crees que de joven pues vienes con aire fresco y a lo mejor te puede enseñar muchísimas experiencias que de otra forma pues te pueden servir mucho, ¿no? Entonces, bueno, te diría eso, que tener paciencia y respetar a todo el mundo, no necesitas pisar a nadie, porque si se trabaja bien, constante y con pasión, yo creo que tu oportunidad llega. Y luego la constancia, como último te diría la constancia. Si eres constante, si de verdad es tu pasión, te va a salir por naturaleza. Pero, pues como en todas partes, pues hay mucha competencia para trabajar en un sitio bonito y es la constancia en el trabajo, es la dedicación que tengas, la transmisión diaria, los jugadores en el club y tal. Y esa capacidad de trabajo diario, pues creo que da también buenos resultados. Así es. La perseverancia, el caer, levantarse, aprender cada día, que todos los días aprendemos. Y seguir siempre adelante para las buenas, para las menos buenas, pero ahí al pie del cañón para saber que habrá días mejores, días peores, pero que bueno, que al final es lo que tú comentas, Sergio, que estamos donde nos gusta, donde nos apasiona. Nadie nos ha puesto una pistola muchas veces, como dice un compañero mío que ha estudiado conmigo la carrera, nadie nos ha puesto una pistola para estudiar esto, para estar trabajando en esto, así que cada día es un aprendizaje y hay que seguir siempre mirando hacia adelante. Pues Sergio, ha sido un verdadero placer poder charlar contigo, con un profesional que tiene tanta experiencia, tanta trayectoria en el mundo del fútbol. Te deseamos toda la suerte del mundo por todo lo que te viene por delante, todas las eliminatorias, que sigas disfrutando de este mundo, de ahora mismo de Arabia Saudí. Esperamos de aquí un poquito verte por España, que seguro que sí, así te tendremos más cerquita. Y nada, a los oyentes comentarles que a Sergio lo podéis encontrar tanto en redes sociales como Twitter, Instagram, tiene su propia página web que es sergiopiernas.com y si queréis seguirle, que ahí publica él pues diferentes cursos que va realizando y demás, así que os invitamos a seguirle. Y nada, agradecerte tu tiempo, Sergio, y la disponibilidad y sobre todo la charla que ha sido muy, muy grata y seguro que mucha gente se lleva muchas ideas para reflexionar y para luego llevar a la práctica. Pues nada, agradeceros a vosotros y felicitarte por este trabajo también, porque siempre es muy interesante. Yo pues os sigo y escucho lo que hacéis y como dices, siempre la gente te aporta de sus experiencias y nada, así que muy agradecido de formar parte de este ratito. Nada, agradecerte a ti el ratito, Sergio, el placer es nuestro. Y nada, a los oyentes, recordaros como siempre que podéis encontrarnos en todas las redes sociales, tanto Twitter, Instagram, Facebook, podéis seguirnos por ahí. Nos vamos oyendo para el siguiente episodio del podcast. Muchas gracias por escucharnos, hasta la próxima. Hasta aquí este episodio de Fútbol Base 10. No te olvides de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y darle like si te ha gustado el contenido.